llenas de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, este es el día del Señor. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en el cumpleaños de la maestra Sandra Cecilia Rosado, que es miembro del coro que nos acompaña en este día. También la ofrecemos en acción de gracias del cumpleaños de Concepción Medrano. Pediremos por la salud de Marías Jiménez Puerto, Filiberto Beltrán, Paulina Martínez, María de los Ángeles Hernández, María del Carmen Reyes Vázquez, Arcadio Diego Córdoba. Hoy pediremos de un modo especial por el eterno descanso del señor José May Iwit, hermano del padre Fidel May, quien falleció el día de ayer. Ofrecemos nuestras condolencias a su familia. Iremos por otros hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, vamos a disponernos a vivir nuestra Eucaristía. Seguimos poniendo en manos del Señor todo lo que vamos viviendo en esta pandemia, especialmente que esta campaña ahora de vacunación que ahora le está tocando a Mérida, nos recuerde que la vacuna no tiene un efecto inmediato, que tenemos que seguirnos cuidando para que no aflojemos todo lo que se ha avanzado en cuanto al cuidado de la persona, de nuestras familias, de nuestro culto público, de nuestro trabajo. Y seguimos poniendo en manos del Señor a todos los hospitalizados, al personal médico y técnico que los acompaña. Pedimos por que las familias sean fortalecidas y nuestro gobierno sea iluminado para que sigan tomando las mejores decisiones para nuestro pueblo. Nos ponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria. Gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos indignados, porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores
Esta es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de la tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor.
Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio. También les dio el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo resucitado está vivo y presente también en nuestra vida cotidiana. De manera especial lo debemos reconocer al formar comunidad, poniéndolo en el centro y señalándolo como hizo el apóstol Juan, diciendo: es el Señor. Estimados hermanos en Cristo triunfante sobre el pecado y sobre la muerte, y María y José, nuestros modelos de creyentes fieles en las promesas del Señor. Estos días celebramos llenos de gozo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, guiados por la palabra de Dios que nos está presentando las distintas apariciones de Jesús a los que serían sus testigos. De un modo especial, los 2 últimos días, Jesús se hizo compañero de camino de los discípulos de Emaús, y después de recordarles que las Escrituras son revelación del plan de Dios, lo descubrieron especialmente en la fracción del pan, convirtiéndose este pasaje en una lección de lo que es la Eucaristía, lo que son nuestra misa. Pues esta tiene 2 partes importantes: la liturgia de la palabra, donde Dios mismo nos habla. Por eso cuando los lectores dicen al terminar la primera o segunda lecturas, dicen palabra de Dios, el pueblo responde: te alabamos, Señor. O cuando el diácono o sacerdote proclaman el Evangelio, al terminar dicen palabra del Señor, y el pueblo responde: gloria a ti, Señor. Estamos expresando que verdaderamente es Dios el que se dirige a nosotros para iluminar nuestra vida, y no solo le respondemos alabándolo por su palabra, sino que tomando conciencia de que Él se dirige a nosotros. Y por eso nuestro corazón debe experimentar gozo, como con los discípulos de Emaús, que les ardía el corazón. Y cuando se consagra el pan y el vino y se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, debemos reconocer a Jesús vivo y presente en nuestro altar y luego en nuestra vida cuando comulgamos. Ayer veía un sencillo video que se llamaba Un no milagro eucarístico. Era un sacerdote de una comunidad, al parecer de Perú, algún lugar de Sudamérica. Y él dice: ahora van a ver un gran espectáculo. Se veía la fachada de la iglesia, y luego entra la cámara a la iglesia vacía, y sobre el altar estaba expuesto el Santísimo, como se hace con las horas santas. Y dice: aquí está el gran espectáculo y nadie ha venido a verlo hoy. Antes había explicado que los milagros eucarísticos son aquellas manifestaciones especiales que Dios ha hecho cuando se consagra el pan y el vino y se queda el cuerpo, la carne de Cristo, la sangre de Cristo verdaderamente en el copón o en el corporal del día de la consagración, y hay como más de 100 milagros eucarísticos. El beato Carlo Acutis se especializó en darlos a conocer. Pero lo que decía este sacerdote es que Jesucristo es un verdadero milagro eucarístico, pero que muchas veces se expone el Santísimo y no hay quien asista, o asisten muy poquitos en comparación con el gran número de fieles. Pero si se dijera que hay un milagro eucarístico que está viéndose la sangre o la carne, entonces vendría muchísima gente corriendo, cuando el milagro eucarístico acontece cada vez que celebramos la Eucaristía. Luego explica que su comunidad es muy eucarística, que solamente fue una dinámica. Creo que es una gran lección para seguir profundizando en lo que es verdaderamente esta presencia real de Jesús a través de su palabra
y su presencia real en las especies eucarísticas del pan y el vino, que ya es su carne y su sangre. Ayer en el Evangelio podemos decir que, impulsados por descubrir a Jesús vivo en su palabra y vivo en la fracción del pan, nos presentó a aquellos discípulos compartiendo con los apóstoles su experiencia de encuentro con Jesús, y en ese mismo instante es Jesús que se les aparece, dándoles la paz y mostrándoles las llagas de su crucifixión para que lo identifiquen. Es el mismo que murió en la cruz, pero ha resucitado, y les recuerda la importancia de creer en la Sagrada Escritura, pues tanto Moisés como los profetas y los salmos anunciaban lo que iba a pasar. Vemos una vez más cómo Jesús habla de la importancia de tener la Sagrada Escritura como verdadera palabra de Dios, como palabra viva. En las primeras lecturas de este tiempo pascual estamos contemplando con el libro de los Hechos de los Apóstoles la acción de los testigos del resucitado. Vemos cómo utilizan la gracia que Dios les ha dado para actuar en nombre de Cristo, curando enfermos, resucitando muertos, soportando cárceles, entre otras pruebas. Esta Pascua es una nueva oportunidad que Dios nos da para mirar en el libro de los Hechos de los Apóstoles la historia del inicio de la Iglesia, que ha de servirnos a nosotros, los miembros de la Iglesia hoy, como un espejo en el que al vernos evaluemos nuestra participación en la misma, que sabemos muy bien, la Iglesia es continuadora de la misma misión de Cristo, misión de salvar a todos. Hoy escuchamos de nuevo el Evangelio de San Juan señalando la tercera aparición del resucitado como un camino de fe que parte de la noche del escándalo de la cruz y del sentimiento de ausencia del Señor hasta el amanecer, del reconocimiento de su presencia viva y eficaz y de la comunión plena con Él. Un camino lleno de experiencias fuertes que llevan a una transformación, no solo a decir de palabra que sí creo en Jesús resucitado. Para que sea transformante, tenemos que aceptar que hay que seguir un camino, un proceso, pues ni María Magdalena ni los discípulos de Emaús lo reconocieron inmediatamente. Los apóstoles experimentarán una transformación del individualismo a la vida comunitaria. Descubrirán el llamado a ser comunidad, pues sobre ellos se edificará la Iglesia, y decir Iglesia es decir cuerpo con muchos miembros necesitándose unos a otros. Decir Iglesia es decir familia de Dios en la que se ha de vivir demostrando que se ama a Dios amando al prójimo. Por lo tanto, vivir pascualmente el discipulado es comprender para luego vivir que hacer comunidad no es simplemente estar juntos, que hay que hacer un trabajo interno, llegar a ser verdaderamente comunidad y amor que tiene a Jesús en el centro como eje de la vida fraterna, confesando que Jesús es el Señor quien ejerce su señorío en la palabra y en la nutrición eucarística, por lo que la misa es signo de vida abundante, reconciliación y fraternidad. San Juan muestra a un grupo de 7 discípulos que después de la cruz del Maestro vuelven a su antigua profesión. Ellos no van para adelante en la misión, sino que echan para atrás como antes de ser llamados por el Señor. La sombra del silencio se extiende sobre el fracaso. Bajo el liderazgo de Pedro hay un intento de hacer comunidad, pero el vacío se siente. Sin el Maestro no tiene sentido. Los discípulos no tienen proyecto. Van simplemente donde la buena iniciativa del líder los lleve. Voy a pescar, dice Pedro. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. En realidad, sin Jesús, andan sin orientación y sin resultados. La prueba es que la noche de trabajo se vuelve inútil, durante la noche no pesca nada.
Cuando va llegando el fin de la noche, también se va yendo la esperanza de una buena pesca. Cuando se siente amargamente la frustración de una noche perdida, el evangelista señala: Jesús se apareció en la orilla. Jesús está con sus discípulos, no solamente en los momentos buenos y alegres de la vida, sino también a la hora de la dificultad. También lo estará en medio de sus persecuciones y de la muerte. Ahí Jesús estará siempre con ellos. Comienza entonces la manifestación por iniciativa de Jesús. Muchachos, ¿han pescado algo? En cuanto resucitado, Jesús no se ha separado de ellos, permanece unido a ellos con amor y trato afectuoso. La respuesta a la pregunta evidentemente es negativa. Entonces Jesús les da instrucciones precisas y devuelve la esperanza, anunciándoles una pesca abundante. Jesús manda a lanzar la red una sola vez, pero esta vez es diferente. Es una orden del Señor. La experiencia demuestra a los discípulos que sus logros no se deben a sus esfuerzos personales, sino a la manifestación del poder de la palabra de Jesús. Comienzan entonces las reacciones de los discípulos. Se destaca particularmente la de Juan, el discípulo amado, y la de Pedro. El discípulo que Jesús amaba reconoce al Señor. Es el Señor, grita. Y no solo lo reconoce, sino que se lo comunica a Pedro. Pedro quiere llegar de primero donde Jesús. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Pedro no se aguanta, ya quiere estar donde está Jesús. Se olvida de todo, los pescados, la barca, los otros discípulos, y se lanza en dirección de Jesús en medio de las aguas frías de la mañana. Si acaso tiene tiempo para ponerse la ropa para llegar digno donde su Señor. Si bien el discípulo amado es el primero en reconocer a Jesús, Pedro es el primero en tirarse al agua. Es el anuncio de lo que vendrá más adelante. Pedro, ¿me amas más que estos? Estando todos ya en la orilla, Jesús los invita a compartir con él la primera comida del día. Les ofrece un pez a la parrilla y pan. Por instrucciones de Jesús, los discípulos también hacen su aporte con lo recién pescado. En esta comida, cada uno aporta lo suyo, pero el don de Jesús es superior porque al fin y al cabo todo proviene de Él. Jesús da nuevamente una lección de generosidad. Los peces suman 153. Por tercera vez el relato subraya la canasta repleta de pescados y además grandes. Lo que ha de ser su característica es la donación recíproca en la que no habrá mezquindad, sino todo lo contrario, una gran generosidad hasta el colmo, como Él en la cruz. En ese marco, Jesús hace un gesto que dice mucho. Tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hace con el pescado. La frase nos recuerda la multiplicación de los panes en el capítulo 6 de San Juan, por lo que le da un matiz eucarístico. Ahora que Jesús ha resucitado, Jesús rescata a sus discípulos de la noche de una ausencia que en realidad nunca fue, y atrae a su comunidad a una comunión más profunda con Él. En este comer juntos, Jesús es para ellos más que nunca el pan que da la vida, plena y resucitada. Hermanos, en nuestra vida cotidiana Jesús está vivo y presente. Hoy, en medio de la pandemia, muchos que sabían hacer su oficio, su trabajo, con preparación profesional, incluso han perdido su trabajo y quizás sientan la desesperanza. Pero es el momento de la fe, es el momento de volver a confiar en Jesús, no es el momento de alejarse de Él. Ahora que ya llevamos varios meses de culto público, tenemos la oportunidad de volver al encuentro con Jesús en la Eucaristía, especialmente dominical. Ahí podemos decirle cara a cara: Señor, me he quedado sin trabajo. Señor, mi madre o mi hijo están enfermos.
Señor, he perdido a un ser querido. Señor, me siento desorientado. Señor, me siento inseguro. Señor, tengo miedo, etcétera, etcétera. Y el Señor nos dirá, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Recuerden, recuerden, recuerden. Pero para recordar lo que el Señor ha hecho, hace y hará, es necesario abrir, leer y comprender la Sagrada Escritura. Que ese sea un compromiso personal para crecer en el amor fraterno, para confiar en Dios cada vez más. Que María y José nos ayuden a confiar cada vez más en su Hijo Jesús, que Él sale a nuestro encuentro a la orilla del camino y nos invita a renunciar al individualismo, a renunciar al egoísmo y a ser cada vez más generosos, solidarios y fraternos. Aleluya, aleluya. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos, el Padre Carlos Buenfil, José May Iwit, Santiago Rivero Cobá, Víctor Vázquez, Francisco Cetina, María Elena Acevedo Menéndez, Alicia Fernández, María Luisa Cárdeña, Lomelí, María Teresa Peraza, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque desde el día de nuestro bautismo somos hijos de Dios, vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Jesús resucitado nos damos un signo de paz. Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. De pie. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Ayuda de los migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Inclínense para recibir la bendición. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hechos hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Cristo resucitado sea nuestra alegría. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.